La Karina. ¿Me escuchas, Karina? Karina, ¿me escuchas? Hola, Karina, ¿me escuchas? Muy buenas noches con todos. Soy el doctor Luis Guerra, jefe de docencia de la Clínica Internacional de Lima, Perú, y coordinador de ginecología de la sede de Lima. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes esta noche de conocimientos y poder absorber todas nuestras dudas e inquietudes de manera conjunta. Quiero invitarlos, como lo estoy haciendo en las últimas sesiones, a nuestro curso internacional virtual de la unidad de piso pélvico, la cual es la primera unidad multidisciplinaria de nuestro país. Este curso será de acceso libre, gratuito, y se dictará del 11 al 12 de febrero del presente año. Les alcanzaremos con la debida anticipación los accesos para su registro. Tendremos 16 invitados y ponentes internacionales, todos ellos sumamente reconocidos internacionalmente y conocidos por todos nosotros. Ellos, en estos 2 días de ponencias, nos brindarán sus conocimientos y estarán llanos a absolver todas nuestras dudas e inquietudes. Asimismo, se sumarán a esto excelente grupo humano de ponentes internacionales, ponentes también de nuestra unidad de piso pélvico de Clínica Internacional. Aprovecho asimismo la oportunidad para extenderles la invitación para el día jueves 10 de febrero a las 8 de la noche. Contaremos con la ponencia y la presencia del reconocido doctor José Jerónimo Gigovich, el cual nos estará brindando sus ponencias titulada Screening de cáncer de cervix, Papa Nicolau o PBH. El doctor José Jerónimo, solo por nombrar algunos parte de su currículum, es consultor del Instituto de Cáncer de Estados Unidos, miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Papiloma y la Americana de Colposcopía y Patología Cervical, y profesor adjunto de la Universidad de Duke. Muy reconocido en el medio y sobre todo en su país. Quisiera informarles a todos ustedes que la unidad de investigación y docencia hemos comenzado a hacer estas reuniones desde septiembre de 2020 y a mediados de 2020-2021 empezamos a obtener auspicio y creditaje.
el cual también será este año otorgado a aquellos que cumplan con el 80% de asistencias a las ponencias. Le brindará un puntaje de 3 puntos válido para la recertificación del Colegio Médico y cuenta con el auspicio de la Universidad San Martín de Porres. Para fines de la asistencia a estas ponencias y poder controlar eficazmente quienes asisten al 80% de ponencias, en cada una de las ponencias, empezando por esta, se les pondrá el link, el cual ustedes, dando un clic, rápidamente accederán a este formulario de registro, el cual tiene muy pocas preguntas, 6 o 7 preguntas, 4 obligatorias, creo que en nombre ya se resolvieron casi todas, y 2 opcionales, sobre todo para los médicos peruanos. Entonces, de esta manera podemos registrar la asistencia de cada uno de ustedes a nuestras ponencias mensuales, gratuitas, para poder, a fin de año, poder enviarles su certificación con el auspicio de la Universidad San Martín y el creditaje del Colegio Médico del Perú. Le rogaré a todos ustedes, por favor, apagar sus cámaras, apagar sus micros, para que pueda fluir con la debida velocidad adecuada la ponencia que tendremos el placer de escuchar esta noche. Asimismo, si en el transcurso de esta ustedes quieren formular alguna pregunta, pueden irla yendo a escribir en el chat. En su barra de herramientas, en la parte inferior, usualmente en sus plataformas Zoom, algunos en la parte superior, tienen un botón que dice chat, simplemente le dan clic y escriben, formulan sus preguntas, para las cuales serán transmitidas por medio de la doctora Karina Espíritu, la cual es miembro del staff de ginecología de Clínica Internacional sede San Borja, y ella será nuestra moderadora en esta noche, transmitiendo sus dudas e inquietudes al doctor Nasser. No me queda más que presentar al doctor Nasser Al-Asmar, el cual el día de hoy nos brindará la ponencia Aborto recurrente y estudio genético puesta al día. El doctor Nasser es doctor en biomedicina y biotecnología de la Universidad de Valencia, asesor científico y director embriológico y genómics para España y Latinoamérica. Miembro de la Junta Permanente del Grupo de Interés en Genética de ACEBIC, Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, y profesor en la Maestría en Biología y Tecnología de la Reproducción de la Universidad de Murcia. Es un verdadero placer poder contar con él en esta noche, y doctor Nasser, le cedo la pantalla para que usted pueda proyectar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Guerra, por esta bonita introducción. Y pues me gustaría decirles que para mí también es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes. La verdad es que desde que me hicieron la invitación, pues bueno, pensé, vamos a preparar algo que sea clínico, que pueda ser interesante y que al final, de lo que creo que se trata un poco, es que ustedes puedan sacar unas conclusiones que puedan acabar ayudándoles en su día a día en la clínica y, por supuesto, también a sus pacientes. Así que vamos ya con la charla de aborto recurrente y estudio genético. ¿Qué es lo que podemos hacer a día de hoy? Comenzamos con una breve introducción diciendo que la incidencia, como bien saben, de aborto clínico espontáneo en la población general es de alrededor un 15%. La mayoría de ellos, alrededor de un 80%, ocurren antes de la semana 12 de gestación, lo que podríamos considerar como una barrera biológica. Y las anomalías cromosómicas sabemos que son la causa más frecuente de estos abortos espontáneos. Las anomalías cromosómicas, también llamadas aneuploidías, son alteraciones en el número de cromosomas que pueden causar, como hemos dicho, abortos espontáneos y también anomalías cromosómicas en recién nacidos. Sabemos que más del 50% de los abortos del primer trimestre, ya sean espontáneos o tras embarazos espontáneos o tras técnicas de reproducción asistida, son resultado de anomalías cromosómicas. Incluso
pacientes que abortan tras realizarse un tratamiento de reproducción asistida, este porcentaje aumenta por encima del 60%. A pesar de que conocemos una multitud grande de factores etiológicos, desgraciadamente algunos abortos permanecen como causa desconocida. Tenemos muchas posibles causas, como la genética, la parte de los cromosomas. Tenemos causas inmunológicas. Sabemos que el síndrome antifosfolípido, como una parte autoinmune, o una parte aloinmune, como los killer immunoglobulin receptors, también puede ser causa de aborto anatómica, por malformaciones mullerianas en su mayoría. También causas endocrinológicas como insuficiencia del cuerpo lúteo, también ovarios poliquísticos, diabetes maltratadas. También puede ser una causa la hematológica, con trombofilias no antifosfolípidos, incluso infecciones como la endometritis crónica pueden llegar a causar, y de hecho causan abortos, está demostrado. Problemas o alteraciones en el microbioma endometrial también podrían ser causas de aborto. Incluso se ha hablado que la obesidad podría tener un riesgo mayor de abortar a las pacientes. De todas estas causas, como se pueden imaginar, yo me voy a quedar con la parte que más conozco, que es la parte genética, y en ella la parte cromosómica, que como les mostraré a lo largo de la charla, tiene mucho que ver con todos los abortos del primer trimestre y ya lo comentábamos en las primeras diapositivas. Me gusta siempre empezar con este estudio de Robinson y colaboradores, el cual hicieron ya hace muchos años, hace 20 años, y lo que hicieron es analizar los restos abortivos de una paciente tras un primer aborto, y en esa misma paciente, sufriendo una segunda pérdida gestacional, analizaban también cromosómicamente esos restos abortivos. Como pueden ver, en este caso, el porcentaje de restos abortivos cromosómicamente normales en un primer aborto fue de casi un 60%, tenemos aquí de un 58% en concreto. Sin embargo, a esas pacientes que habían tenido un primer aborto cromosómicamente normal, si tenían un segundo aborto, vemos que la probabilidad de que este aborto sea normal aumenta en un 20%. Es decir, en un segundo aborto, el 78% de estas pacientes tenían de nuevo unos restos abortivos cromosómicamente normales. Sin embargo, aquellas pacientes que en un primer aborto sufrían una pérdida gestacional debido a anomalías cromosómicas, también la probabilidad de que el segundo aborto fuera cromosómicamente anormal aumentaba. Si nos fijamos en la trisomía, pasamos de un 26% a un 42%, con lo cual esto nos está dando una idea de que si una paciente aborta por una determinada anomalía cromosómica, la probabilidad de que en un segundo aborto sea también cromosómicamente normal nos está aumentando. Y este artículo me gusta siempre comentarlo porque nosotros los que trabajamos con ciencia, pues no nos gusta meter la parte monetaria, la parte del dinero en muchas de nuestras charlas, pero yo aprendí hace ya unos años que, queramos o no, todo esto va muy ligado. Va muy ligado a la parte monetaria porque hay veces que nuestros pacientes no pueden hacerse determinados análisis porque no tienen recursos económicos. Y por eso creo que es importante ver la parte científica, pero también el coste-beneficio o el beneficio diagnóstico que se puedan llevar esos pacientes. Este estudio del grupo del doctor William Cute lo que hicieron fue analizar a 100 pacientes de una manera en la cual utilizaban el workup de la ASRM, el clásico, la evaluación de la ASRM, y por otra parte hacían un estudio cromosómico de los restos abortivos. Entonces, ellos en este estudio presentan que de las 100 pacientes, haciéndoles el estudio clásico de la ASRM, obtuvieron un 55% de resultados como normales y un 45% de resultados anormales, dividiéndose de la siguiente manera, como pueden ver en el diagrama. Tuvieron un 4% de resultados anormales debido a que tenían anomalías en el cariotipo paterno, con lo cual se les aconsejó un consejo genético. Tuvieron un 19% de anomalías tras evaluación anatómica, con lo cual se procedió a realizar una corrección quirúrgica. Tuvieron un 9% de anomalías tras una evaluación endocrinológica, con lo cual se procedió a la corrección médica en estos pacientes, y también un 17% de anomalías en los factores autoinmunes, con lo cual, pues según fuera el caso, se dio aspirina, heparina, calcio, vitamina D, etc.
Esto es lo que nos definieron como el workup clásico de la ASRM. Aquí podemos ver que lo que nos dicen ellos es que hay pues, 3 diferentes estrategias para identificar la causa del aborto de repetición. Lo que nos dicen ellos es que tras un primer aborto no se tiene que hacer nada, a menos que esté clínicamente indicado, pero tras un segundo aborto podríamos hacer o bien el estudio clásico de la ASRM, que es lo que acabamos de ver, esos estudios de cariotipos paternos, esos estudios de evaluación anatómica, esos estudios endocrinológicos y, pues bueno, podemos hacer esta parte de aquí. Podríamos también analizar cromosómicamente lo que son los restos abortivos. O bien, lo que nos proponen ellos, que es, vamos a hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque si hacemos las dos cosas, prácticamente en todos los casos vamos a tener la idea o la razón del por qué se ha producido esa pérdida gestacional. En este caso nos hablan de que en un 95% de los casos se supo la razón, ya fuera cromosómica o de algún otro factor de por qué se detuvo ese embarazo. Pero claro, si vamos a hacer las dos cosas, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos segundo? Y ahí es donde entra la parte económica que les comentaba. Comenzaremos por hacer el estudio primero, el clásico de la ASRM. Entonces, para estas 100 pacientes, nosotros con el estudio clásico de la ASRM tendríamos un coste total de $330.000 americanos. Evidentemente, con este estudio vamos a tener un porcentaje que van a ser estudios normales y otro porcentaje que van a ser estudios anormales. En el caso de los estudios anormales, no tenemos que hacer nada más porque ya sabemos la causa del aborto. Sin embargo, para las pacientes que tuvieron un resultado normal, vamos a hacerles ahora un estudio molecular cromosómico de los restos abortivos. En este caso, y para estas pacientes que habían dado como resultado normal, nos vamos a gastar $38.000 más, con lo cual, finalmente, el coste total para las 100 pacientes va a ser de $367.000. Vamos a hacer la parte opuesta, es decir, en lugar de empezar por el clásico estudio de la SRM, vamos a empezar por el estudio molecular de los restos abortivos. Y esto para 100 pacientes nos da un total de $70.000 americanos. Evidentemente, y como hemos visto anteriormente, tendremos resultados normales o euploides y resultados aneuploides, anormales. Esos resultados anormales ya no tenemos que hacer nada más porque ya sabemos por qué se ha producido el aborto, y para los resultados normales o euploides, cromosómicamente hablando, vamos a tener que hacerles el estudio clásico de la ASRM. En este caso, para estas pacientes restantes, vamos a tener un coste de $110.000 americanos, con lo cual la suma total va a ser de $178.000. Si comparamos uno con otro, tenemos que, si empezamos haciendo el estudio cromosómico de los restos abortivos, vamos a tener un ahorro de la mitad del coste total que si empezásemos por el estudio clásico de la SRM. Y entonces es cuando algunos compañeros me dicen, oye, Nasser, pero es que yo no puedo permitirme hacer dos porque mis pacientes no se lo pueden permitir. Pues lógicamente entonces voy a hacer primero el estudio cromosómico de los restos abortivos, porque con ello voy a coger al mayor número de pacientes posibles sabiendo cuál ha sido la causa de su aborto. Con todo esto, ellos nos proponen este diagrama de flujo. En un primer aborto no hay que hacer nada a menos de que esté clínicamente indicado. Sin embargo, en un segundo aborto sí que vamos a tener que hacer con los restos abortivos un análisis molecular de dichos restos. Si tenemos un resultado aneuploide, anormal, ya no tenemos que hacer más evaluaciones porque ya sabemos que la causa ha sido cromosómica. Si tenemos, como pueden ver en la parte de en medio, una translocación o una inversión que la hemos visto en el resto abortivo, lo que tendremos que hacer es, si no se le ha hecho, realizar cariotipo a los padres para ver si ha sido o no heredada, y si tenemos un resultado como normal, ellos nos dicen que entonces sí hagamos el workup clásico de la ASRM para las pacientes con aborto de repetición. Y bien, estábamos hablando antes y los estudios clásicos de citogenética en abortos espontáneos nos dicen que prácticamente la mitad, aquí tenemos un 52% de los abortos van a ser normales, lo cual nos deja un 48% que van a ser anormales, más o menos mitad y mitad.
¿Pero qué ocurre con estos estudios citogenéticos clásicos? Pues bueno, que tenemos unos problemas. Primero decirles que sabemos que el 95% de las anomalías numéricas son de novo, es decir, nos dejan que no vienen a ser heredadas, pero eso sí que nos deja un 4 o 5% restante que vendría a ser heredado ya sea por parte del padre, de la madre o por ambos dos en algunos casos. Pero como les decía, los estudios citogenéticos clásicos en abortos espontáneos nos dejan la problemática de que el crecimiento de cultivo está reportado que falla entre un 10 y un 90%, depende de los estudios realizados. Aquí estamos hablando de una media de un 42% aproximadamente. Y también tiene el riesgo de un 30% de falsos negativos debido a la contaminación materna. Es decir, si yo unos restos abortivos de algún cariotipo convencional, lo que voy a obtener es alrededor de un 30% de resultados que van a ser normales femeninos, pero yo no sé si vienen por parte de la madre o por parte del feto, con lo cual podría estar dando un falso negativo. En este caso, lo que nosotros proponemos, igual que propone el grupo de William Couté, que les acabo de mostrar el artículo, es hacer un análisis molecular, en nuestro caso, a través de secuenciación masiva. Y la comparativa nos dice que el cariotipo convencional requiere, evidentemente, de un cultivo celular, el cual no requiere el estudio molecular. Directamente vamos a extraer ADN de la muestra fetal y a partir de ahí vamos a analizar, con lo cual ese 10, 20, hasta 80 y 90% de casos en los que el cultivo no crece, lo vamos a eliminar de la ecuación. Con un cariotipo convencional, normalmente obtenemos resultados en un mes. Nosotros simplemente en 7-10 días vamos a estar dando resultados de los restos abortivos. Se habla de que se obtienen resultados en alrededor de un 58% con cariotipo convencional. Nosotros estamos dando resultados en un 99% de los casos. También hablábamos anteriormente, alrededor de un 33% de resultados pueden ser falsos negativos debido a contaminación materna. No existen estos falsos negativos debido a contaminación materna en nuestro caso porque hacemos un análisis extra que les comentaré a continuación, en el cual estamos eliminando esa posibilidad. Y por otra parte, tendríamos una mayor resolución o al menos la misma que con el cariotipo convencional, con lo cual tendríamos muchos beneficios. ¿Indicaciones para realizar un estudio molecular de restos abortivos? Pues bien, primero para parejas con aborto recurrente, como es lo que estamos comentando, la charla que acontece hoy, o también aquellas que hayan tenido un embarazo previo con una determinada cromosomopatía o anomalía cromosómica, ya sea tras un aborto o ya sea un recién nacido vivo con una determinada cromosomopatía. También parejas infértiles que van a tratamientos de reproducción asistida. Como decíamos, normalmente el 50% de los abortos en el primer trimestre son debidos a anomalías cromosómicas. Sin embargo, en parejas que van a técnicas de reproducción asistida, más del 60% de los abortos que se producen en dichas parejas son debidas a anomalías cromosómicas. También parejas con factor masculino severo, esas oligozoospermias severas de menos de 5 millones de espermatozoides por mililitro. Nuestra compañera Inmaculada Campos Galindo publicó un artículo en el cual nos estaba hablando que aquellas parejas cuyo varón tenía oligozoospermia severa con menos de 5 millones de espermatozoides por mililitro, ese valor del 60% de neuploidías en los restos abortivos aumentaba por encima de un 70%. Sin embargo, en parejas con varones con más de 5 millones de espermatozoides por mililitro, ese porcentaje se veía disminuido alrededor de un 50%. También como cuarta indicación podríamos indicarlo a parejas con exposición ambiental a disruptores endocrinos, tanto la mujer como el varón. Les voy a mostrar un estudio que presentamos nosotros en la R, el cual habíamos analizado un número de muestras, pues, la verdad es que bastante importante. Analizamos más de 2.500 restos abortivos. Hicimos un primer análisis con dos técnicas diferentes moleculares para comprobar si alguna funcionaba mejor que la otra, por arrays de FGH, que era lo que se utilizaba anteriormente, por secuenciación masiva, Next Generation Sequencing, que es lo que utilizamos actualmente, y también se analizaron estos restos abortivos por edad materna de las pacientes, por edad gestacional, de cuando se producía la pérdida y por origen de los ovocitos. Lo que hacemos nosotros en nuestros laboratorios es realizar 3 disecciones del material fetal que recibimos. Y hacemos esto porque lo que queremos es minimizar la probabilidad de que nos encontremos con contaminación materna. Nosotros podemos estar testando
uno de las disecciones que nos dé contaminación materna, la segunda también y la tercera no, pues esa va a ser la que vamos a analizar. Y también solicitamos un tubo de sangre con LTA para hacer el estudio paralelo de Short Tandem Repeats que les explicaré, en el cual vamos a descartar contaminación materna y o poliploidías. Pues bien, a partir de aquí nosotros hacemos el análisis molecular, en este caso, como les decía, actualmente ya por secuenciación masiva, y los análisis de STRs. El protocolo de secuenciación masiva es muy sencillo y exactamente igual al que realizamos para el análisis de los embriones, con una preparación de la librería. Posteriormente se hace una preparación en el sistema de Lion-Chef, se produce la secuenciación propiamente dicha y finalmente se hace el análisis y que posteriormente pasa por nuestro algoritmo bioinformático para dar los resultados. En este caso podemos encontrarnos con distintos resultados. Yo les he puesto 3 ejemplos. Pueden ver en la parte superior un resultado normal o haploide femenino. En la parte media nos encontramos con una monosomía para el cromosoma X, un cariotipo 45X. Las monosomías, como saben, normalmente dan lugar a fallos de implantación y las trisomías suelen dar lugar a abortos en el primer trimestre. Algunas incluso, como bien saben, dan lugar a recién nacido vivo con cromosomopatía, como puede ser trisomía del cromosoma 13, síndrome de Patot, trisomía del cromosoma 18, síndrome de Edwards, trisomía del cromosoma 21, síndrome de Down. Pero en este caso la monosomía del cromosoma X no solo llega a implantar, sino que puede dar lugar, como bien saben, a recién nacido vivo con síndrome de Turner, pero también es una de las causas principales de aborto en el primer trimestre. Se dice que entre el 8 y el 10% de los abortos en el primer trimestre, hablando de la anomalía cromosómica, son debidos a esta monosomía. Y en la parte inferior tenemos un ejemplo de una trisomía para el cromosoma 15, que también, como verán, es uno de los más prevalentes en abortos. Pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos con un resultado como normal? Un normal femenino, que puede ser contaminación, puede ser triploidía, igual que con un normal masculino, porque una de las limitaciones que nos encontramos con la secuenciación masiva, cuando estamos analizando, es que algunas triploidías nos las podemos perder. Y es por ello que solicitamos el tubo de sangre para nosotros realizar la técnica de STRs o Short Tandem Repeats. En este caso, lo que estamos haciendo va a ser comparar el ADN que extraemos de esa sangre de la madre con el ADN que estamos extrayendo de las muestras de restos fetales. En este ejemplo podemos ver en la parte superior lo que sería la muestra materna y en la parte inferior lo que supuestamente sería la parte fetal. Digo supuestamente porque, como pueden ver, todos los picos y alelos coinciden arriba y abajo. Y esto nos está indicando que la parte de abajo no es muestra fetal, sino que es muestra materna. Con lo cual, si yo el resultado de abajo lo diera como normal femenino, estaría cometiendo un falso negativo. Y es por ello que nosotros analizamos y hacemos este tipo de test. Sin embargo, en este otro ejemplo, tenemos que, evidentemente, algunos de los picos y alelos coinciden, pero otros de ellos no coinciden. Y esto es lo que tiene que suceder, porque evidentemente, como bien saben, nosotros vamos a heredar un alelo del padre y otro de la madre, por lo cual unos coincidirán con el de la madre, pero hay otros que aparecen ahora mismo en la imagen que no coinciden con el de la madre. Sabemos, evidentemente, que son porque los ha heredado del padre. Y esto nos está diciendo que esta muestra efectivamente es fetal. Y aunque mi resultado sea normal femenino, yo sabré que ese resultado fehacientemente viene del feto y no de contaminación materna. Incluso podemos saber si el embarazo se ha detenido por una determinada poliploidía, que se habla de entre un 10, un 12% de abortos en el primer trimestre por poliploidías. Pues bien, nosotros en nuestra gráfica tenemos que ver 1 o 2 picos normalmente en función de si es homocigoto o heterocigoto. Sin embargo, podéis ver que en algunos de estos casos estamos viendo hasta 3 picos. Esto nos está indicando que este embarazo se ha detenido por una triploidía. Incluso podemos saber el sexo del feto que se ha detenido. En este caso nos estamos fijando en el gen de la melogenina que comparten cromosoma X y cromosoma Y. Podemos ver que el que está más hacia la izquierda es el pico que corresponde al cromosoma X, el pico más a la derecha es el que corresponde al cromosoma Y. Realmente lo que analizamos es el área bajo la curva, que es la concentración de ADN que estamos viendo de cada uno de ellos. Como vemos que el pico del cromosoma Y es prácticamente el doble que el de X, sabremos que este embarazo se detuvo y que
el cariotipo fue 69XII. Vamos a pasar a la parte de resultados, en la cual primero lo que hicimos fue comparar, como les decía, las dos técnicas moleculares, los arrays de CGH, con la secuenciación masiva. Y podemos ver que no hubo diferencias significativas entre ellos. Con lo cual, a partir de aquí, nosotros juntamos todos los datos y lo que les voy a ofrecer a partir de ahora serán todos los datos en conjunto. Y pueden ver que todos estos datos en conjunto, con más de 2.500 restos abortivos analizados, tuvimos un 99% de resultados informativos, como les decía anteriormente, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de ese 99% tenemos casi un 13% en el cual el resultado sería contaminación materna. Es decir, a pesar de haber realizado 3 disecciones, todas y cada una de ellas nos da como resultado que viene de la madre y no del feto, con lo cual no hemos conseguido obtener material fetal para poder analizar y el resultado finalmente tiene que ser contaminación materna. También podemos ver que el porcentaje de resultados anormales obtenidos fue de un 53%. Si nos fijamos por cromosoma, decíamos anteriormente que las monosomías tienden a dar fallos de implantación, pero algunas, como pueden ver, implantan y dan lugar a abortos. En este caso, y ya lo mencionábamos también anteriormente, tenemos la monosomía del cromosoma X, que del total de las monosomías ocupa un 85% de ellas. A pesar de que tiene muy baja frecuencia, la monosomía 21 también es una de las que tiene mayor incidencia dentro del campo de las monosomías. Y luego también nos encontramos otras de ellas, como puedan ser el cromosoma 13, el cromosoma 22, y también fuimos capaces de detectar, y hasta donde sabemos nosotros, fue la primera vez que se ha presentado públicamente monosomías para el cromosoma 4 y para el cromosoma 15. Si hablamos de trisomías, podemos ver que nosotros encontramos un patrón similar a lo que previamente se ha publicado, con una incidencia mayor para los cromosomas 16 y 22, seguidos de los cromosomas 15, 13 y 21 respectivamente. Vamos a ver los resultados según edad materna de las pacientes. Nosotros aquí podemos ver que pacientes menores de 35 años debemos esperar que entre un 45 y un 50% de sus abortos sean cromosómicamente anormales. Si nos fijamos ya pacientes entre 36 y 40 años de edad, vemos la banda anaranjada, entre un 60 y un 65% de sus abortos van a ser cromosómicamente anormales. Y si nos vamos ya a pacientes por encima de 41 años, debemos esperar que al menos el 70% de sus restos abortivos sean cromosómicamente anormales. También, si nos fijamos en la parte de aneuploidías múltiples, la barra que tienen coloreada de azul, podemos ver que pacientes menores de 38 años de edad debemos esperar un porcentaje de aneuploidías múltiples, que recuerden son 2 o más aneuploidías, de en torno a un 4-6%. Sin embargo, a partir de los 38 años de edad, esto va aumentando exponencialmente, pasando de ser un 8% en pacientes de 39 y 40 años a un 15% entre 41 y 42, a un 21% en mayores de 42 años de edad. Si nos fijamos en las monosomías para cromosomas sexuales y en las poliploidías, estos tienen una tendencia a disminuir a medida que aumenta la edad de la paciente. Vamos a fijarnos en la edad gestacional. Lógicamente, a menor sea la edad gestacional, mayor será el problema de contaminación materna. Y esto tiene su lógica aplastante, que es evidentemente cuando tenemos un aborto con una edad gestacional de 6 semanas o menor, vemos que va a ser muy complicado que podamos obtener material fetal, con lo cual la probabilidad de tener contaminación materna va a ser superior. Pero si nos fijamos, a medida que va aumentando la edad gestacional, las semanas, esto va disminuyendo porque lógicamente vamos a tener una probabilidad mayor de encontrar tejido fetal que poder analizar y poder dar resultados. Si nos fijamos en las anomalías cromosómicas, si tenemos a pacientes con menos de 8 semanas gestacionales cuando sufren desafortunadamente la pérdida gestacional, esas anomalías cromosómicas estarán en torno a un 50%. Si estamos entre la semana 9 y la semana 12, debemos esperar alrededor de un 60-65% de anomalías cromosómicas dentro de estos restos abortivos. Sin embargo, si pasamos la semana 12, que decíamos anteriormente que la podemos considerar como una
barrera biológica, tenemos que este porcentaje de anomalías cromosómicas disminuye prácticamente a la mitad, siendo de alrededor de un 34%. También podemos saber que está de manera clara el que los resultados, según el origen de los ovocitos, vamos a ver el porcentaje primero de aneuploidías. Y vemos que hay una diferencia entre ovocitos propios de la paciente, que será de un 54%, frente a las anomalías cromosómicas de ovocitos donados. Nos estamos encontrando con una diferencia de un 25%, fue de un 30% en este caso. Y además, si nos fijamos en el tipo de aneuploidía, nos encontramos también con otra curiosidad, que es de aquellas pacientes que abortaron con ovocitos propios, un 9% se debió a monosomías para el cromosoma sexual, ese 45X que hablábamos anteriormente. Sin embargo, si nos fijamos en las pacientes de ovocitos donados, esto llega prácticamente a un 37% de pacientes que abortaron con una anomalía cromosómica 45X. Nosotros pensamos que aquí, al quitar la parte femenina, al ser una donación de óvulos, las donantes suelen ser pacientes jóvenes, estamos focalizando más el problema, por así decirlo, en la parte del varón. Y como bien sabemos, está descrito que alrededor del 80% de casos de monosomía para los cromosomas sexuales es debido a la ausencia del cromosoma paterno sexual, al contrario de lo que ocurre normalmente con las aneuploidías en los autosomas, que son en su mayoría de origen materno. Y es por esto mismo que nosotros pensamos que por ello tiene mayor influencia a la hora de que sean anomalías cromosómicas para los cromosomas sexuales. Y un poco con todo esto, este sería el algoritmo que nosotros les propondríamos a ustedes. En este caso, tras un primer aborto o tras un segundo aborto, lo que se realizaría sería el estudio de los restos abortivos, el Products of Conception que se llama, junto con la sangre de la madre. Previamente también, por supuesto, en su clínica, ustedes realizarían su anamnesis viendo pues, edad del padre, el número de abortos, edad gestacional, tipo de aborto, etcétera, etcétera. Nosotros haríamos el diagnóstico por NGS, por secuenciación masiva, y podríamos tener, evidentemente, dos tipos de resultados, normal o anormal. Si nos fijamos en la parte que nos sale un resultado cromosómicamente normal o euploide, haríamos los STRs, los Short Tandem Repeats, para ver si hay contaminación materna o no la hay. Si hay contaminación materna, ese sería el resultado que nos quedaría. Si no hubiese contaminación materna, tendríamos que pasar al diagnóstico etiológico, es decir, examen físico y los estudios que anteriormente veíamos, inmunológicos, endometriales, trombofilias, endocrinos, etc. Sin embargo, si tenemos un estudio el cual nos sale cromosómicamente anormal, ya sabemos por qué nos está viniendo la causa, ¿no? Esto podría ser una anomalía numérica de novo, que hemos dicho que es más o menos el 95% de los casos, y en estos casos podríamos recomendar a la paciente en un futuro ciclo hacer un PGTA, podríamos ser más drásticos incluso y recomendar un cambio de gametos o, ¿por qué no?, quedar embarazada, quedar gestante, según la análisis que hayamos hecho, es una paciente joven, un primer aborto, aunque sean restos abortivos anormales, yo creo que puede tener la chance de tener un segundo embarazo y no tener ningún problema. Oye, pues puede usted quedar gestante en casa, pero voy a hacerle un test prenatal no invasivo que sabemos que no tiene ningún problema, ningún riesgo de aborto. Sin embargo, si nos encontramos un resultado con una anomalía estructural, lo que tendremos que hacer es un cariotipo a los padres, si es que no se les ha hecho previamente. Este cariotipo de los padres puede salir normal, con lo cual estaríamos en el primer caso, y estas serían las opciones que podríamos darle a la familia, pero si vemos que la anomalía se ha heredado por parte de uno o de los dos progenitores, normalmente de uno de ellos, lo que haríamos sería recomendar hacer un PGT-SR que se llama Preimplantation Genetic Testing for Structural Rearrangements, sería un estudio cromosómico de los embriones para ver si esos embriones llevan o no una translocación desbalanceada o una inversión que pueda hacer que esos embriones den lugar a abortos, tomar una medida drástica, como decía anteriormente, y cambiar el gameto de la parte de la pareja que fuera portadora de la translocación, o bien, como decía anteriormente, tratar de quedar gestantes en casa y una vez embarazados, pues hacer un test prenatal no invasivo dirigido a lo que sería el problema de la translocación o la inversión.
Dicho esto, me van a permitir que estemos hacia el final de la charla, les hable de lo que está por venir o de lo que ya se está haciendo. Y simplemente en un par de diapositivas les quiero comentar este estudio que realizamos en nuestro grupo y que presentó mi compañera Nuria Balaguer en la última ESRE en el 2021. Y lo que estamos haciendo y mirando y tratando de investigar es hacer un approach no invasivo para el análisis de aneuploidías en los abortos clínicos. Y esto es así porque, bueno, si bien todos utilizamos y va fenomenalmente bien el test prenatal no invasivo, en el cual con sangre simplemente materna somos capaces de saber si el feto o no tiene algún tipo de anomalía cromosómica, pues queremos tratar de trasladar esto a los restos abortivos. En este caso queremos determinar si el ADN libre fetal circulante en la sangre de la madre podría ser una alternativa para el análisis genético habitual que realizamos en los restos abortivos de abortos clínicos. Lo que se hizo, y tengo que decir que esto fue presentado con una N pequeñita, con una N de 12 pacientes, pero que actualmente ya llevamos 38 pacientes y las cosas siguen yendo por el mismo camino. Lo que se realizó con esas pacientes fue, las pacientes tenían una detención del embarazo, se les hacía una extracción de sangre, antes de que los restos abortivos se hubieran extraído, se procesaba la muestra y se testaba el ADN fetal circulante, y por otra parte se procedía a la extracción de los restos abortivos, se enviaban al laboratorio para procesar las muestras y posteriormente hacíamos el análisis por secuenciación masiva y STRs, como les acabo de comentar. Simplemente les quiero comentar los primeros resultados que obtuvimos, y esto que es que en estas muestras la tasa de no informatividad para ambos análisis, utilizamos, como les decía, NGS y un estudio no invasivo, fue de alrededor de un 9%, que la media de ADN libre fetal circulante, la fracción fetal, fue del 9%, que usando la NGS como gol estándar, la tasa de concordancia entre ambos estudios fue de un 90%, teniendo casos de un X0, una trisomía 21, una trisomía 22, una trisomía del cromosoma 11 y 5 pacientes que no tuvieron alteraciones detectadas, que no se identificaron ningún mosaico en ninguna de las dos técnicas, y que la única muestra discordante fue un caso en el cual el análisis del POC lo identificó como un triploide. Además, el sexo fetal se designó de manera correcta en todos los casos que fueron informativos. Pues bueno, esto es un poco lo que les quería contar, lo que está por venir y en lo que estamos trabajando para ver si puede ser o una alternativa o un coadyuvante que nos ayude a que en los casos que no podemos detectar el resto abortivo porque nos sale contaminación materna, ver si podemos salvar ese resultado a través de lo que sería el análisis de la sangre materna. Y ya para finalizar la charla, porque claro, yo les estoy diciendo que sus pacientes es importante analizarles los restos abortivos, pero bueno, ¿qué ocurre cuando yo tengo un resultado de restos abortivos? ¿Qué puedo recomendarles? Y les decía anteriormente el algoritmo que podemos hacer una técnica, el PGTA, el Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy Screening, un análisis cromosómico de los embriones, el cual no les voy a explicar porque seguramente ya serán ustedes conocedores, pero bueno, sí que me gustaría exponerles un artículo porque yo desde hacía 4 o 5 años llevo yendo todos los años a un congreso en Ucrania, en Kiev, el cual es un congreso de aborto de repetición, y he hablado en estos años de distintos temas, pero siempre me decían, bueno, sí, parece que sí, pero no está demostrado que el PGTA para abortadoras de repetición, etcétera, etcétera. Y bueno, por fin, en este año 2021, no todo va a ser malo, lo que nos pasa en el 2021, también hay cosas buenas, como para mí este paper, en el cual lo que se realizó fue un estudio utilizando los datos de la Society of Assisted Reproductive Technologies con un Clinical Outcomes Reporting System, en el cual estaban analizando ciclos en congelado entre los años 2010 y 2016 de un total de más de 12.600 ciclos en más de 10.000 parejas. O sea, son unos números muy importantes. Ellos definieron al aborto como 3 o más pérdidas gestacionales, y lo que se encontraron fue que el PGTA estaba asociado con una mejora en recién nacido vivo y mejora en embarazo clínico en mujeres con aborto de repetición, con una mayor diferencia en aquellas parejas que pertenecían al grupo mayor
a 42 años de edad. Podemos ver en la tabla que el recién nacido vivo fue de un 33%, el porcentaje de recién nacido vivo sin PGTA, frente a un 47,7% haciéndolo un PGTA. El aborto espontáneo fue de un 12% sin PGTA frente a un 10% con PGTA. Y los no embarazos de un 41% frente a un 31%, siendo todo esto estadísticamente significativo. Como conclusión de este trabajo, los autores nos dicen que hubo una mejoría significativa en los resultados de embarazo en pacientes con aborto recurrente y que el PGTA, para seleccionar aquel embrión euploide a transferir, podría significar un beneficio a parejas con aborto recurrente, especialmente aquellas de edad materna avanzada. Y digo más, en este artículo los autores nos citan de que ellos mismos se sorprendieron porque lo que pensaban era que no iba a haber diferencias y se encontraron con estos resultados. Ahora sí, ya, para concluir, me gustaría decirles que es importante realizar el estudio cromosómico de los restos abortivos para darle una explicación a los pacientes del por qué esa pérdida gestacional ha ocurrido, si es que nos encontramos con un estudio cromosómico anormal, y si es normal, ya sabremos que nos tenemos que focalizar probablemente en otras posibles causas, que no son cromosómicas, pues endometriales, endocrinas, inmunológicas, trombofílicas, etc. También para dar un mejor consejo reproductivo a nuestros pacientes en un futuro ciclo, ya sea para decirles, oiga usted, con esto que hemos visto, váyase a casa y traten de quedar gestantes de nuevo, de una manera natural, o bien derivarlos hacia técnicas de reproducción asistida. Porque sabiendo que la mayoría de los abortos son debido a anomalías cromosómicas y que una vez una anomalía cromosómica se ha encontrado en el resto abortivo, la probabilidad de tener un segundo aborto anormal incrementa, consideramos que es muy importante hacer este tipo de estudios y así, de alguna manera, nosotros podamos ver si tenemos que referir estos pacientes o no a nuestros colegas endocrinólogos reproductivos. También decir que las técnicas moleculares, en este caso la NGS, combinada con el uso de marcadores STRs, hace posible el incrementar la eficiencia de los análisis cromosómicos de restos abortivos, comparados con las técnicas de citogenética convencional, mejorando el porcentaje de muestras con resultados informativos y reduciendo las tasas de falsos negativos que son causados por contaminación materna. Por último, decir que el PGTA podía proveer de un beneficio significativo a parejas con aborto recurrente que están bajo tratamiento de fecundación in vitro, especialmente para aquellas parejas que están en grupos de edad materna avanzada. Y nada más, ya tan solo me queda dar las gracias a todos mis compañeros, empezando por mis mentores, el doctor Carlos Simón y la doctora Rubio, a mis compañeros del equipo de embriología, al igual que a los del departamento de diagnóstico prenatal, al equipo de PGTA que también se encargan del análisis molecular de los restos abortivos y, por supuesto, especial atención hoy a nuestro fantástico equipo de Genomics en el Perú, liderado por mi buen amigo y colega Federico Valdez. Y muchas gracias también a todos ustedes por su atención y estaré encantado de tratar de resolver las dudas que puedan salir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nacer, por su brillante ponencia. Por favor, doctora Karina Espíritu, si puede prender su cámara para poder llevar la ronda de preguntas. Recordarles, estimados colegas, estoy enviando, justo ahorita lo estoy reenviando por el chat, el formato del link de registro de asistencia, ¿ya? Para poder, poder tenerla dateada y entregarle posteriormente al 80% de concurrencia los certificados con auspicios universitarios y válido para la reacreditación del Colegio Médico del Perú. Solamente, es muy corto, son unas 5 o 6 preguntas muy dirigidas para poderlos llevar. Doctora Karina, por favor, le cedo la palabra para que usted lleve la moderación y las preguntas correspondientes. Buenas noches con todos. Entonces vamos a iniciar la ronda de preguntas. Doctor Nacer, la primera pregunta es, entiendo que uno de los principales problemas de cariotipo es la contaminación materna y es una complicación de por qué se encuentra frecuentemente sexo femenino normal. Este se evita usando de manera, al comparar los arrays, el CGH
o el NGS, ¿cuál es mejor? Y luego, ¿cuál de estos recomienda la ASRM? Vale, nosotros lo que utilizamos a día de hoy es la NGS porque es los últimos análisis que se han realizado. A raíz de CGH los hacíamos anteriormente y ya nos pasamos a esta nueva técnica. Lo que vimos en su día es que prácticamente nos daban los mismos resultados, no había diferencias. Lo que sí que hace la diferencia a la hora de diferenciarte también del cariotipo convencional para evitar esos falsos negativos por contaminación materna, ese XX del que hablábamos, es los STRs, los Short Tandem Repeats. Estos STRs que vamos a hacer para estar seguros de que la muestra que estamos analizando viene por parte del feto y no de la madre. Y como les decía en la charla, hacemos hasta 3 disecciones en las cuales hay casos en los que nos encontramos que 2 de ellas provienen de la madre, pero una es la que proviene del feto. Entonces estamos consiguiendo salvar ese diagnóstico. Por parte de la SRM hablan de un estudio molecular. Es como un poco en el paper publicado, ellos hacían un chromosomal microarray, pero realmente de lo que se habla en general es de hacer un estudio molecular. De hecho, en la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, esta misma charla, pero evidentemente con menos datos, porque fue ya hace 2 años, hicieron un curso de aborto recurrente, hablamos de esto mismo, y uno de los puntos que salió de esa charla fue que la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología recomendaba que tras un segundo aborto se hiciera un estudio cromosómico de los restos abortivos, pero un estudio molecular. No decía si NGS o chromosomal microarray, pero que tenía que ser molecular para evitar lo que hablábamos anteriormente, problemas de falsos negativos por contaminación materna, etc. Perfecto, entonces NGS más STR. Correcto. Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿las muestras obtenidas de estos abortos fueron por aspiración o por legrado con cureta convencional? Pues la verdad es que tenemos de todo. Tenemos de todo y esto hace que la probabilidad de obtener contaminación materna varíe. Teníamos algunos estudios que estaban hechos por histoembrioscopia, es decir, entrando directamente, tomando tejido fetal y en estos casos, evidentemente, prácticamente el 100% de los casos van a dar resultado porque vas directamente al origen. Pero la gran mayoría de ellos sabemos que no son así. Desafortunadamente, la histeroembrioscopia no es algo que se pueda realizar de rutina en todas las clínicas, con lo cual la mayoría de ellas se hacen por aspiración o dilatación y curetaje en su gran mayoría. Y luego también hay un porcentaje de casos que, como bien saben ustedes, ocurren en casa desafortunadamente. La paciente toma la muestra como buenamente puede, la lleva a la clínica nos la manda. Y en estos casos, muchas veces somos capaces de dar resultado, pero también otras tantas, la probabilidad de contaminación materna aumenta mucho, porque evidentemente hay veces que la paciente solo puede traer restos de sangre, etcétera, y no viene nada fetal. Entonces, pues bueno, la verdad es que el estudio está hecho con todas y cada una de las técnicas, pero en su mayoría con dilatación y curetaje o con aspiración directamente. Nosotros ya nos encargamos, con nuestras personas expertas en el laboratorio, de diseccionar y de tratar de seleccionar aquellos tejidos que nos parecen fetales. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen es, ya que en el aborto incompleto se obtiene sangre, agua, tejidos fetales, tejidos maternos, en general varios tejidos, ¿se podría teñir las muestras obtenidas para manera de diferenciar unos de otros y así obtener muestras adecuadas para los estudios? Nosotros lo que pedimos simplemente es no realizar ningún tipo de tinción, no realizar, por supuesto, no poner en formol porque se fijan los tejidos. Lo que sí que pedimos bien es lavar bien el tejido con suero fisiológico y mandarlo también en un vaso estéril con suero fisiológico que esté completando todo el tejido, ¿vale? Porque la mayor preocupación nuestra es que se degrade el ADN de las muestras y que luego no podamos extraer para poder dar resultados. Con lo cual, nosotros simplemente con solución salina, con suero fisiológico, que se lave bien el tejido, que se cubra bien todo el tejido y a partir de ahí se puede mandar incluso a temperatura ambiente junto con el tubo de sangre de la madre con EDTA. Ok, perfecto. Em,
Bueno, aquí un poco la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo después del aborto, hasta cuánto tiempo después del aborto se pueden encontrar en la sangre materna, células fetales? Esto es lo que estamos viendo ahora y desafortunadamente pensamos que va, al igual que ocurre con el bebé, cuando hacemos un prenatal no invasivo, algunas de las dudas es, bueno, ¿y esas células del bebé cuánto tiempo permanecen en la sangre? Porque si yo quiero tener un segundo bebé y quiero hacerme un análisis, ¿puede afectar el primero o no? Se sabe que en los prenatales no invasivos, al cabo de unas horas, ese ADN fetal circulante en la sangre materna ha desaparecido totalmente. Entonces, estamos todavía por ver cuánto de duración puede tener el ADN degradado de ese resto fetal que haya estado saliendo al torrente sanguíneo. Pero la idea nos dice que no demasiado tiempo. Por estos dos primeros estudios los estamos haciendo antes de que se extraigan los restos fetales. Estamos recogiendo la sangre antes de que se extraigan los restos fetales. Pero todavía no tenemos un timing, un tiempo para poder decir, la paciente ha tenido el aborto en casa, ha venido corriendo a la clínica, vamos a extraerle sangre a ver si somos capaces de poder darle un diagnóstico. Todavía estamos por ver esos tiempos. La idea sería que sea lo más pronto posible. Efectivamente. La idea sería lo más pronto posible para de esa manera tener las mayores garantías de poder obtener un resultado. Claro, la muestra fetal. Ujú. Entonces tendría que haber un sistema en el que se recoge la muestra rápidamente también. En principio, sería que la paciente fuera a la clínica para poder realizar la extracción de sangre en ese momento. Pero, como le digo, estamos viendo a ver cuánto de fácil o difícil es todo esto, porque bueno, sabemos que hay casos y casos, casos que la paciente puede estar relativamente cerca de la clínica o pacientes que pueden vivir en el interior o en otras zonas que le cuesta incluso días llegar hasta una clínica, con lo cual esa parte no sería posible. Entonces, pues bueno, estamos todavía por aprender toda esa parte para poder dar un mejor consejo. Lo que, como le decía, lo que estamos viendo ahora actualmente es, vamos a ver cuando sabemos que la paciente se le ha detenido el embarazo, todavía el feto permanece en la paciente, vamos a tomar muestra de la sangre para luego también poder comparar con esos restos abortivos. Ya. Por aquí nos preguntan algún consejo del libro de consulta sobre aborto a repetición. Pues hay libros, pero hay artículos y tengo varios links también preparados. Con lo cual, yo si le parece bien, doctora, y le parece bien al doctor Guerra, lo que puedo hacer es, en el día de mañana, le voy a pasar una serie de links que ustedes puedan compartir con el resto de doctores, si así lo desean, y que, bueno, entre todos ellos puedan elegir el que más les agrade. Yo les puedo indicar alguno que hemos escrito nosotros que no es específico de aborto de repetición, pero sí que el apartado de abortos lo cubro yo, lo escribo yo, pero bueno, también les puedo comentar otros de colegas que hablan del aborto de repetición en general y bueno, pues de alguna manera yo creo que pueden llegar a ser muy interesantes para todos. Excelente. Y Karina, permíteme antes que sigas con las preguntas, justamente para eso también les pido que se registren en el link que estoy poniendo en el chat, cosa que el listado que nos enviará el doctor Nasser les hacemos llegar a cada uno de ustedes. Te doy la palabra, Karina. Ya. Por aquí nos preguntan cuántos cromosomas se analizan ustedes en sangre materna. Nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la clásica que es los cromosomas Diana, ¿no? El 13, 18, 21, X e Y, que son los que pueden dar lugar pues, a una cromosomopatía, un recién nacido vivo con una determinada cromosomopatía. Pero también tenemos el de 24 cromosomas. De hecho, antes recomendábamos más el de 5 y actualmente, con las técnicas que tenemos actualmente, estamos recomendando ya el de 24 cromosomas. Porque si bien sabemos que una trisomía para otro cromosoma que no sea de esos 5 cromosomas debería acabar en aborto en el primer trimestre, hay unas RATs que se llaman, ¿no?, los Rare Autosomal Trisomies, que puede ocurrir en otros cromosomas y que nos estén indicando algo. Y me explico. Solo ocurre en un porcentaje bajo, ocurre aproximadamente un 0,3% de los casos, si no recuerdo mal, pero puede ser que haya una trisomía para el cromosoma 10 o para el cromosoma 12 y esto hay que investigarlo. Hay que investigarlo porque muchas de las veces puede ser que haya un mosaicismo confinado a placenta. Nosotros, evidentemente, en el torrente sanguíneo estamos viendo citotorfoblasto, es decir, las células que se desprenden de la placenta,
con lo cual estaríamos viendo lo que proviene de ahí. Si vemos el cariotipo del feto, el cariotipo del feto podría ser totalmente normal, pero lo que antes nos parecía, oye, pues bien, qué susto, mosaicismo confinado en placenta, pero el feto cariotípicamente es normal y todo está fenomenal. Ahora, y con más estudios, sabemos que no siempre es así. Sabemos que estos mosaicismos confinados a placenta pueden dar problemas, por ejemplo, de parto pretérmino, crecimientos retardados intrauterinos, etcétera, etcétera. Con lo cual, el que yo haya visto una trisomía que no se corresponda con las clásicas de aborto, ya me está dando una idea de que, aunque luego el bebé pueda ser normal cariotípicamente, a veces no, a veces es mosaico también, pero aunque sea normal, ya me está dando una indicación para que al obstetra, al ginecólogo, vigile a esa paciente con más detenimiento, porque es posible que pueda tener problemas obstétricos de ahí a final del embarazo. Perfecto. Doctor, una pregunta acerca de los paneles de aborto recurrente que existen, que revisan varios tipos de genes. ¿Usted lo recomienda? ¿Nos podría dar algún alcance? Nosotros justamente estamos en ese punto ahora mismo. Nosotros estamos ahora mismo revisando los paneles porque evidentemente de lo que se trata es de ofrecer algo con el suficiente peso científico respaldado por las publicaciones para poder ofrecerlo a los médicos y que vosotros lo ofrezcáis a vuestros pacientes con unas garantías. Es decir, que sepamos que un determinado problema en un determinado cromosoma o gen pueda dar lugar a un determinado fenotipo. ¿De acuerdo? Y entonces estamos ahora mismo justamente, como le decía, en este proceso. Estamos viendo para hacer paneles de infertilidad masculina, de infertilidad femenina, de aborto de recurrente. Nuestro compañero Antonio Capalvo, el doctor Antonio Capalvo en Igenomics Italia, está a punto de publicar un artículo hablando de este tipo de paneles para pacientes que tienen arresto embrionario temprano, para este tipo de pacientes, y entonces están designando una serie de paneles genómicos, genéticos. Entonces, pues bueno, si bien nosotros ahora mismo no lo tenemos, yo le diría que en la mayor brevedad mi compañero Federico va a poder estar hablando con ustedes y comentándoles dichos paneles porque, como les decía, empezamos hace ya como 4 meses a hacer una revisión seria y hacer nuestros propios estudios para poder sacar un panel de aborto de repetición que tenga un peso específico y que una vez se encuentre algo podamos dar una posible solución. Porque lo que no podemos hacer es encontrar un problema y no dar la solución. Y lo que queremos nosotros es, vamos a buscar, vamos a ver si encontramos el problema y si lo encontramos, vamos a ver qué posible solución podamos dar. Correcto. A ver, acá hay una pregunta. Si tenemos resultados patológicos, una monosomía, por ejemplo, ¿podemos resolver algún resultado patológico cromosómico para la nueva gestación como fin práctico? Sí, eso es un poco lo que comentaba al final. Tenemos un aborto que puede ser una monosomía, como comentábamos, para el cromosoma X, puede ser una monosomía 21 o pueden ser trisomías, que es lo más normal que nos vayamos a encontrar. Podemos poner medios, que es, como les decía anteriormente, hacer un PGTA. Vamos a hacer un estudio cromosómico de los embriones para transferir aquel que esté libre de la anomalía cromosómica y que entonces no tengamos problema. ¿Se pueden hacer otras cosas? También. Se puede hacer, como decíamos anteriormente, que esa pareja quede gestante en casa y hacer un test prenatal no invasivo, o bien, cosa que ya es mucho más drástico, yo me decantaría por hacer un estudio cromosómico de los embriones, es realizar un cambio de gametos. Si tenemos una anomalía cromosómica para un autosoma, que sabemos que normalmente viene de origen materno, pues podría ser cambiar el gameto femenino. En cambio, si tenemos una anomalía cromosómica, un 45X, por ejemplo, quizás podríamos optar por cambiar el gameto masculino. Pero ya digo que esto de cambiar los gametos de entrada yo creo que no sería la mejor opción para obtener, aunque la opción está ahí. Ok, de ahí podría deducirse que podría uno aconsejar mandar a fertilización in vitro y hacer el PGTA en algunos casos. Efectivamente. Yo lo que sí que digo es que esta anamnesis que hacen ustedes en la clínica, edad de la paciente, edad de la pareja, número de abortos, etcétera, es muy importante. Probablemente yo, aun siendo defensor del hacer el estudio cromosómico, y también publicamos un artículo en 2012 en el cual veíamos que tras un aborto previo la probabilidad de aumentar que si fuera una anomalía cromosómica en un subsecuente estudio aumentaba.
A pesar de eso, si yo veo que es una paciente joven que ha tenido su primer aborto, que yo le he querido estudiar, porque al final la información es poder y nos va a ayudar, y eso va a ayudar a los compañeros. Yo estudio el aborto y veo que es cromosómicamente normal. Podría recomendarle una fecundación in vitro con estudio cromosómico de los embriones, pero quizás podría decirle, oye, no, mira, tienes 30 años, eres una paciente joven, vais a tratar de quedar embarazados espontáneamente en casa y vamos a ver qué ocurre. Evidentemente, ante un segundo aborto de esa pareja, hay que analizar cromosómicamente el embrión y directamente sí que podríamos aconsejarles el ir a un compañero que trabaje en una clínica de reproducción asistida. En este sentido, lo que tenemos que ver es, pues bueno, si de alguna manera la paciente ha tenido más abortos o no, si es el primer aborto o no, y con todo esto poder tomar una decisión informada. Como les decía, en el paper de William Couté, ellos, a menos que esté clínicamente indicado, no indican hacer estudio cromosómico de restos abortivos en el primer aborto, sí a partir del segundo. Esto también mismo dice la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, pero también es verdad que hay algunos ginecólogos en España, en Europa, en Latinoamérica, que sí que le hacen restos abortivos desde el primer aborto. Porque si le hacen un resto abortivo y es anormal, y esa paciente tiene un segundo aborto y lo vuelven a analizar, esos compañeros ginecólogos ya mandan a esa paciente con 2 informes diciendo, oye, estos restos abortivos son cromosómicamente anormales. Con lo cual, una vez entra en la clínica, es todo mucho más sencillo. El ginecólogo que está, el endocrinólogo reproductivo que está en la clínica de reproducción, enseguida que ve esos informes, ya sabe que a esa paciente probablemente lo que tenga que hacer es recomendarle hacerse un ciclo con estudio cromosómico de los embriones. Con lo cual, como les decía, al final la información es poder y esto nos ayuda a tomar decisiones informadas, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer finalmente para los pacientes. Muchas gracias, doctor. Gracias por la excelente ponencia. Doy pase al doctor Guerra para hacer la despedida. Muchas gracias, doctora Spiritu. Bueno, muchas gracias, colegas. Para recordarles un par de puntos, la próxima ponencia la tenemos el 10 de febrero. Estará con nosotros el doctor José Jerónimo y el tema será screening de cáncer de cervix, Papa Nicolau versus PBH. Asimismo, ustedes espero que se hayan podido registrar la asistencia de hoy porque vamos a hacerla en cada una de las ponencias mensuales para poder otorgar el certificado con auspicios y creditaje del Colegio Médico y tomando en cuenta el compromiso del doctor Nasser, aquellos que se hayan registrado les estaremos enviando los links de artículos y libros que nos va a mandar al correo. Finalmente, doctor Nasser, le agradezco infinitamente su buena disposición, una excelente ponencia, muy ilustrativa, y más aún tomando en cuenta que son las 3 de la mañana, donde usted está ahorita en Valencia y se ha tomado la delicadeza de poder estar con nosotros. Muy agradecido y esperamos contar muy prontamente nuevamente con usted. Deseo la palabra. El placer de verdad que ha sido mío. Siempre que me llaman para dar una charla, una ponencia con colegas, la verdad es que la disfruto, sobre todo si como hoy hay interacción, hay preguntas, hay respuestas, con lo cual espero que les haya resultado de ayuda y que estaré encantado de que si ustedes me invitan el año que viene, cuando estimen oportunos, estar de nuevo con todos ustedes. Así que muchas gracias, doctor Guerra, muchas gracias a la clínica y a todos los asistentes de hoy. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.